y en esta ocasión les voy a exponer el tema género Brucella. Para ello tenemos que hablar primero de su clasificación. Pertenece al filum Proteobacteria, la clase Alpha Proteobacteria, orden Rhizobiales, familia Brucellaceae, y en esta familia se encuentra el género Brucella. Anteriormente se consideraban 6 especies de Brucella: Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis, Brucella ovis, Brucella neotome y Brucella canis. Actualmente se han añadido otras como son Brucella seti, Brucella pinnipedialis, Brucella microti y Brucella inopinata. De estas especies, las de mayor importancia médica son Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis y Brucella canis. ¿Qué características presenta este género? Son bacilos cortos, algunos son tan cortos que se ven como cocos, ¿verdad? Son gram negativos, no esporulan, no tienen cápsula, no presentan movilidad, son aerobios estrictos y algunas especies requieren para su primo aislamiento de CO2, como es el caso de Brucella abortus. Todos ellos presentan un metabolismo oxidativo. En esta transparencia estamos viendo una tinción de Gram, en donde otra vez, ¿verdad?, se observan bacilos, formas cocoides, Gram negativos. Recuerden que para observar mejor a estas bacterias, en lugar de usar safranina, necesitamos usar fuchsina. Aquí se observa la morfología microscópica obtenida a partir de un microscopio electrónico, en donde vemos bacilos cortos y formas cocoides. ¿Qué podemos hablar sobre la morfología colonial? Hay que recordar que estas bacterias pueden crecer en diferentes medios de cultivo, como son Gelosa sangre, Gelosa soya triplicaceína, Gelosa papadestrosa y Gelosa brucella. Una vez que las bacterias se cultivan en estos medios, se incuban a 37 grados y después de 48 a 72 horas podemos observar colonias pequeñas de 0.5 a 1 milímetros, convexas, son brillantes, no tienen pigmento y en Gelosa sangre no presentan hemólisis. ¿Qué otras características presenta Brucella? Pues son catalasa positiva, son oxidasa positiva, aunque dependiendo de la especie, el porcentaje de positividad varía, como ustedes lo pueden observar aquí. Además, recuerden que todas las especies, o la mayoría más bien, de las especies hidrolizan urea, ¿sí? Pero la diferencia entre ellas es en cuanto al tiempo en que lo hacen. Por ejemplo, Brucella suis y Brucella canis, aproximadamente a los 15 minutos ya la hidroliza, mientras que Brucella abortus y Brucella melitensis estamos hablando entre 3 a 24 horas. Brucella presenta 2 cromosomas circulares de 2.1 y 1.2 megapares de bases, excepto Brucella suis biovar 3, que solamente tiene uno de 3.1. Por estudios moleculares como son la hibridación del DNA y la secuenciación del DNA ribosomal 16S, se ha observado que las diferentes especies deberían ser consideradas como una sola. Sin embargo, como presentan características bioquímicas y su especificidad con los hospederos que infecta son diferentes, se ha decidido mantenerlas como especies separadas. En esta tabla podemos puntualizar varias cosas. A ver, en primer lugar, estamos viendo las especies con sus hospederos. Antes se hablaba que cada especie infectaba a un hospedero en particular, o sea, había una cierta especificidad. Entonces veíamos que Brucella melitensis infectaba cabras y ovinos, o Brucella suis infectaba cerdos. Ahora se sabe que las diferentes especies pueden infectar a otros animales. Entonces, en Brucella melitensis, además de cabras y ovinos, están los bovinos y cánidos, y en Brucella suis, por ejemplo, están los cánidos.
también observamos qué especies son patógenas para el hombre. Están Brucella melitensis, Brucella abortus, Brucella suis y Brucella canis. Otra cosa que observamos es que existen diferentes biovariedades en las especies de Brucella. Recuerden que una biovariedad nos indica que existen diferencias bioquímicas entre diferentes cepas de una misma especie. En este caso, las pruebas bioquímicas que se consideran es la producción de ácido sulfhídrico, la sensibilidad a los colorantes como tionina, fuchsina y también la hidrólisis de urea que nosotros no estamos viendo en la tabla. Y por último, también estamos visualizando que Brucella presenta diferentes antígenos. El antígeno A, el antígeno M y el antígeno R, que significa rugoso. Aquí se muestran los medios que se utilizan para el cultivo de Brucella. Ya había mencionado algunos, si acaso no mencioné Gelosa papasuero y Gelosa albúmina papa Brucella. En esta fotografía vemos la morfología colonial de Brucella. Ya habíamos platicado, son colonias muy pequeñas, convexas, brillantes, blanquecinas, redondas y con un aspecto de gota de miel. En esta tabla se muestra cómo Brucella puede sobrevivir en el medio ambiente. Por ejemplo, en suelo y estiércol sobrevive 80 días, en heces bovinas de 1 a 100 días o en fetos mantenidos a la sombra de 6 a 8 meses. Entonces esto indica que Brucella es una bacteria muy resistente. Ahora vamos a hablar de la enfermedad que produce Brucella, la brucelosis. ¿Qué es la brucelosis? Es una infección sistémica caracterizada por una fase aguda con fiebre ondulante, seguida por una fase subaguda con reiniciación de la fiebre y transpiración profunda que deja agotado al enfermo. La brucelosis puede ser de tipo agudo, subagudo y crónico. Muchos de los pacientes que cursan esta enfermedad lo hacen de la forma crónica. Esto representa un problema para él mismo, ya que la enfermedad los debilita y esto ocasiona que no vayan a trabajar y por lo tanto pues tienen problemas económicos. La enfermedad es una enfermedad de tipo zoonótico causada por las especies mostradas, ya lo habíamos mencionado anteriormente, y lo que vale la pena recalcar es lo siguiente. Brucella melitensis es la más virulenta y causa el 93% de los casos, mientras que el 1.5% son por Brucella abortus. Le sigue en frecuencia Brucella suis y más raro Brucella canis. Se ha visto que la transmisión de Brucella canis al humano es por perros infectados o también puede ser por sus secreciones, por sus membranas fetales o por el producto del aborto. Aquí les muestro de cómo se ha nombrado la brucelosis, tanto en humanos como en animales. En humanos se ha nombrado como fiebre ondulante porque se presenta fiebre en la noche y después en la mañana está bien el paciente, en la noche vuelve a tener fiebre y así sucesivamente. Fiebre de Malta porque los primeros casos que se describieron se encontraron en la isla de Malta. Fiebre del Mediterráneo porque la isla de Malta se encuentra en el Mediterráneo. Fiebre recurrente, pues porque se presenta, después no se presenta y así sucesivamente. Y mal de Hudlinson porque Hudlinson fue un investigador que hizo mucho trabajo sobre Brucella. En el caso de animales, se ha llamado aborto infeccioso, aborto contagioso, aborto episótico y enfermedad de Bang. Algunos datos históricos. En 1887, Bruce, que fue un médico que tuvo que ir a la isla de Malta a atender a unos soldados que tenían la infección por Brucella, él observó
que estos pacientes presentaban una bacteria en forma cocoide, le llamó Micrococcus melitensis. Ya posteriormente se llamó Brucella melitensis. En 1895, Bank describió el aborto en bovinos y llamó a la bacteria Bacillus abortus y posteriormente fue Brucella abortus. En 1914, Traum aisló a Brucella suis y en 1929, Hudlinson describió a la bacteria. En 1920, Evans, Meyer y Shaw establecieron el género Brucella. En 1950 identificaron a Brucella ovis y Brucella neotome. Y en 1968, Kamichel y Brunner describieron a Brucella canis. En cuanto a México, tenemos los siguientes datos. Carvajal y Valenzuela realizaron los primeros estudios para confirmar la existencia de brucelosis. En 1912, Resendi relacionó la enfermedad con la importación de cabras de España. Vergara y Placeres confirmaron la existencia de brucelosis aquí en México. En 1937, León realizó un estudio epidemiológico por serología, confirmó la existencia de la brucelosis. Y en 1939, Castañeda trabaja en México y él, toda su investigación estuvo relacionada con Brucella y con la enfermedad. Una de las avances en el diagnóstico que él implementó fue el medio de Ruiz Castañeda, que es un medio difásico que se utiliza para el diagnóstico de brucelosis. Actualmente, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas existen 2 departamentos que están involucrados en la investigación. Está el Departamento de Microbiología, en donde la doctora Aide López Merino hizo varias investigaciones, ahorita ella ya se jubiló, y continúa la doctora Araceli Contreras. En el caso de inmunología está el doctor Rubén López Santiago y la doctora Marta Lafont. En esta tabla vamos a comentar varias cosas. En primer lugar, en las primeras líneas podemos observar la especie de Brucella que afectan a los animales y en la última parte las especies que afectan al hombre. Ya habíamos comentado que en el caso de los animales la especificidad que se había hablado del hospedero ya no es tanta, ¿verdad? Ya hemos visto que Brucella abortus puede, además de bovinos, puede estar afectando a otras especies animales. También podemos observar las vías de transmisión. En el caso de los animales hablamos de vías de transmisión oral, nasal, por conjuntiva y genital. En el caso del hombre son varias: inoculación a la conjuntiva, inhalación, la cutánea y la digestiva. Más adelante vamos a comentar que existen otras vías de transmisión. En cuanto a la patogenia, observen, los animales presentan abortos, orquitis, epididimitis. O sea, estamos hablando de que está involucrado el aparato reproductor. En el caso de los humanos no es así, solamente se presenta fiebre, adenopatías, hepatoesplenomegalia y complicaciones osteoarticulares. ¿Cómo podemos explicar el hecho de que en animales haya abortos y en humanos no? Se ha visto que en los animales, en la placenta de los animales existe una sustancia que se llama eritritol. Y esta sustancia, de alguna manera, provoca, o más bien no provoca, ayuda a que las especies de Brucella colonicen y se multipliquen en ellas y causen aborto. En el humano no existe tal sustancia. Miren, en esta transparencia nos ilustra la transmisión de la brucelosis caprina y ovina y observen, esta transmisión se hace por fetos, envolturas fetales, secreciones vaginales que contaminan pasto, forraje, agua y pues llegan otros animales, lo ingieren y así adquieren la infección. En el caso del humano es por la ingestión de quesos frescos o la ingestión de leche cruda o por el contacto que tiene con estos mismos
animales. ¿Qué sucede en la brucelosis bovina? Se está observando en esta transparencia que la inseminación artificial es un modo de transmisión. Por otra parte, los fetos, las envolturas fetales y las secreciones vaginales contaminan pastos, forrajes, agua y establo. Estos son, los alimentos son ingeridos por los animales, así se enferman, o también el contacto entre un animal infectado y un animal sano puede dar como resultado la infección en estos animales sanos. En el caso del hombre, se ha visto que el que esté en contacto con fetos, envolturas fetales y secreciones vaginales puede ocasionar la infección en él, o también el contacto directo con el animal, la ingestión de leche cruda y los quesos frescos. En la brucelosis porcina, un modo de transmisión importante es la vía venérea y tenemos lo mismo, ¿verdad? Los fetos, las envolturas fetales, las secreciones vaginales contaminan el pasto, el agua, que si son ingeridos por un animal sano se infecta, o el contacto entre un cerdo enfermo con otro sano puede provocar la infección. En el caso de humanos, el contacto con fetos, envolturas fetales y secreciones vaginales les causa la infección, y también puede ser principalmente por contacto directo e indirecto. Raramente es por ingestión de carne cruda. Nosotros no comemos carne cruda. En esta tabla estamos observando los mecanismos de transmisión de la infección. Vemos las vías de infecciones que ya habíamos comentado: oral, contacto, respiratoria. La única que no les había dicho era la parenteral, que la puerta de entrada es por inoculación accidental y transfusiones sanguíneas. También observamos fuentes de infección. En el caso de la vía oral, que es la más común, es por leche cruda y derivados lácteos, ¿verdad? En la respiratoria es la generación de aerosoles en laboratorios que trabajan muestras contaminadas o que trabajan vacunas vivas, o los aerosoles que se crean en establos, ¿sí? Esta fuente de infección es altamente contagiosa. En el caso de la vía de infección parenteral, estamos viendo que la fuente de infección son las vacunas vivas y el material biológico contaminado. Una cosa interesante en esta tabla es hablar de población de riesgo, ¿sí? Y esta población de riesgo depende otra vez de la vía de infección. En el caso de la vía oral, por ejemplo, todos estamos expuestos a tener la infección si ingerimos leche y derivados lácteos hechos con leche no pasteurizada. Por ejemplo, cuando vamos al estado de Hidalgo, en donde hay quesos riquísimos, ¿verdad? Nos podemos contagiar. Vemos que en las otras vías de infección hablamos de poblaciones de riesgo, pero ya muy específicas, ¿no? Por ejemplo, en las respiratorias estamos hablando de trabajadores de la lana, de personal de limpieza de los establos. En la parenteral, por ejemplo, de veterinarios. En contacto estamos hablando de trabajadores que están en contacto con animales infectados, como los veterinarios, como los que trabajan en los rastros, como los cuidadores, como los vaqueros, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan, ya estamos hablando de sectores ocupacionales. Y entonces por eso estamos diciendo que la brucelosis es una enfermedad ocupacional. Dejé al último al personal de laboratorio, ¿verdad? Pero nosotros también, como químicos, laboratoristas o la gente que trabaja en el laboratorio, también es una población en riesgo. Y por eso nosotros en el laboratorio no trabajamos la brucela, hicimos la práctica demostrativa. ¿Por qué? Porque brucela se debe trabajar en laboratorios de nivel de seguridad tipo 3. Los laboratorios de la escuela son laboratorios de seguridad tipo 1. Y no queríamos que nadie se llevara puesto a ninguna brucela. También se ha descrito la transmisión de humano a humano. Aunque es rara, ya hay reportes en donde se ha visto que la leche materna es una fuente de infección. La transmisión transplacentaria o vertical también ocurre. Hay una transmisión
cuando hay una transfusión sanguínea. Se ha presentado casos de brucelosis en pacientes que han recibido un trasplante de médula ósea. También la transmisión sexual se ha descrito y también la transmisión a través de aerosoles provenientes de un paciente infectado. ¿Qué podemos hablar sobre la distribución de brucela? Pues es mundial. Existen en países mediterráneos, en África del Norte y Este, en la India y en Latinoamérica. México no es la excepción. México es endémico de brucelosis. Sin embargo, existen países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón y Taiwán que no tienen brucelosis. ¡Qué suerte! Sobre la frecuencia de la brucelosis en el área urbana y rural, se muestran el porcentaje, no es mucha la diferencia, y pues esta es debida a que en el área rural existen pues más animales de granja que en el área urbana. Es importante comentarles lo siguiente. Antes se daba mucha importancia al control de la brucelosis solamente en animales de granja, porque es donde principalmente nosotros obtenemos la infección. Pero ya ahorita se ha visto que existen animales silvestres que contienen la bacteria y que esta es una forma de que los animales de granja adquieran a la bacteria por medio de estos otros animales, ¿sí? Entonces, también esto puede explicar el por qué pues sigue existiendo la brucelosis. Si no existe control en estos animales silvestres, pues vamos a seguir teniendo brucelosis. Una vez que la brucela entre al organismo por cualquiera de las vías que habíamos comentado, lo que hace es penetrar, multiplicarse y sobrevivir dentro de los macrófagos. Ya de ahí puede pasar a varios órganos, como médula ósea, como ganglios linfáticos, y tiene también una predilección por el sistema reticuloendotelial. Entonces puede colonizar vaso, puede colonizar hígado e inclusive otros órganos que posteriormente comentaremos. La dosis infectiva, estamos hablando de 10 a 100 organismos, si es una dosis infectiva muy pequeña, ¿sí? Y que ya la habíamos hablado también en el caso de Shigella. En un periodo de incubación de 5 días a más de 6 meses, esto depende del tipo de brucelosis que se presente. La duración de la enfermedad va de semanas a meses. En el caso de brucelosis crónica hablamos de una persistencia microbiana y la mortalidad es menor de 5%. ¿Qué signos y síntomas se presentan? Aquí les muestro los principales. Hay fiebre, sudoración nocturna o diaforesis, hay escalofríos, cefalea severa, hay mialgias y artralgias. También hay pérdida de peso y hay afectación sistémica, o sea, aparato digestivo puede estar involucrado, huesos, aparato respiratorio, etc. Miren, aquí les muestro los hallazgos clínicos que se hicieron o que se determinaron en 740 pacientes infectados con Brucella melitensis. Lo que quiero que noten es la cantidad de hallazgos clínicos que puede presentar, que se puede presentar en una brucelosis. ¿No? Va desde la fiebre, dolor articular, el dolor lumbar, lo que habíamos comentado, hepatomegalia, esplenomegalia, puede haber inclusive convulsiones, ¿sí? Entonces, esto nos da idea de que la brucelosis es una enfermedad que se presenta con signos y síntomas que no son específicos. Entonces, realmente el doctor, para que pueda establecer el diagnóstico clínico, pues es un reto, por lo mismo de que les platico que estos signos y síntomas son muy inespecíficos.
Miren, este es un resumen de la brucelosis animal y de la brucelosis humana. La enfermedad en animal se presenta con síntomas reproductivos. En cambio, en el humano es debilidad crónica con síntomas sistémicos. Los signos clínicos en el caso de animales están referidos al sistema reproductor, entonces por eso hay abortos o hay infertilidad en machos, o hay otros síntomas como artritis, osteomelitis, parálisis, en el caso de Bruselas Suisse, por ejemplo. En el humano hay fiebre ondulante, dolor articular, esplenomegalia, hepatomegalia, signos neurológicos. La patología, en el caso del humano, hay formación de granulomas y en cambio en el caso de animales, en las hembras hay placentitis y en los machos hay orquitis, epididimitis. Si hablamos en cuanto a la transmisión a otros hospederos, en animales es muy frecuente, mientras que en humanos es raro. Si hablamos sobre vacunas, en humanos no hay vacunas, mientras que en animales sí. Y si hablamos de tratamiento, en humanos sí hay tratamiento y en animales no. ¿Qué se hace con un animal enfermo? La norma dice que hay que sacrificarlo. En esta transparencia les muestro otras manifestaciones clínicas. Entonces, como habíamos comentado, como puede pasar a sangre, pues de ahí puede pasar a varios órganos y dependiendo del órgano que afecte, pues son las manifestaciones clínicas que se están observando. En esta transparencia les muestro un granuloma y la presencia de infiltrado linfocitario en hígado. También ya habíamos comentado que en otras dos bacterias había la formación de granulomas. ¿Cuáles son? Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium leprae. ¿Qué tienen en común estas tres bacterias? Pues que todas ellas son bacterias intracelulares facultativas. Otra microscopías, en el lado superior izquierdo vemos un nódulo granulomatoso en la médula ósea external, mientras que en el lado derecho inferior hay una lesión de aspecto sarcoide en un vaso humano. La patogenicidad de Brucela depende de su capacidad de multiplicarse y sobrevivir dentro del macrófago. En este dibujo comentaré cómo Brucela puede invadir a una célula y replicarse en ella. Para ello necesito que observen en la parte derecha superior una cepa lisa de Brucela y en la parte inferior una cepa rugosa de Brucela. Comenzaré explicándoles lo que sucede con la cepa lisa. La cepa lisa se une a los lípidos de la membrana celular por medio de su antígeno. Esta unión hace que se activen varias señales dentro de la célula que provocan la entrada de Brucela por un mecanismo llamado de zipper o de cierre. Se forma una vacuola que se llama BCV, vacuola que contiene Brucela, y inmediatamente comienzan a pegarse ciertas proteínas como la RAP5, la EEA1. También produce Brucela moléculas como la beta 1, 2 glucanas. Una vez que ya está la vacuola, la célula para eliminar esa vacuola necesita fusionar lisosomas. Para ello, entonces, se pega la 1 a la vacuola, ¿sí? Pero la fusión fago-lisosoma no ocurre porque las beta 1, 2 glucanas inhiben esta fusión. Entonces, la vacuola está interactuando con los lisosomas, se activa el sistema de secreción tipo 4, que la produce la Brucela, continúa viajando dentro de la célula y entonces se pegan otras proteínas como SEC61B. Llega al retículo endoplásmico, se fusiona con este retículo endoplásmico y forma estructuras en donde se pegan proteínas como la calnexina, calreticulina y la SEC61B. En esta estructura ya comienza a replicarse la bacteria. ¿Qué sucede con la cepa rugosa? Bueno, pues esta cepa no produce antígeno, a diferencia de la cepa lisa, ¿sí? Entonces, sí penetra la célula, pero como no está produciendo beta 1, 2 glucanas, pues entonces sí aquí hay una fusión
fago, lisosoma, y así es eliminada la célula. A pesar que Brucella no produce exotoxinas, no produce cápsula, no tiene plásmidos, no tiene fimbrias, e inclusive no se habla de resistencia a antibiótico, la bacteria pues es patógena, ¿sí? Entonces tiene factores de virulencia, ¿verdad? Estos factores de virulencia están encaminados a evadir la respuesta oxidativa que ocurre dentro de los macrófagos. Y entonces vamos a observar que tiene la superóxido dismutasa SOD-A y SOD-B, tiene alquil hidroperoxidasa reductasa C, tiene el producto del gen DPS y tiene la cadena lateral. Todas ellas lo que hacen es hidrolizar los radicales libres de oxígeno reactivo que se producen a consecuencia del estallido respiratorio que ocasiona los macrófagos. Además, Brucella tiene un sideróforo que es la brucebactina, que es la que capta iones fierro, ¿verdad? Produce citocromo-oxidasas que sirven para la sobrevivencia intracelular dentro de ambientes en donde hay poco oxígeno, y produce ureasa, que es importante cuando Brucella entra por vía oral, porque esta ureasa la protege contra el pH ácido del estómago. ¿Qué otros factores existen? Bueno, pues tenemos al sistema BVRR, BVRS. Este sistema tiene que ver con la invasión celular, con la prevención de la fusión fago-soma-lisosoma y la replicación intracelular. También tenemos a la proteína VIR-B, que neutraliza el pH ácido del fagosoma. No les había comentado que en el caso de Brucella se llama brucelosoma. Bueno, aparte, produce una gran cantidad de proteínas que la función que tienen es evadir el sistema inmune. Entonces, gracias a estas proteínas, pues ahora sí que el sistema inmune no es efectivo y pues Brucella puede multiplicarse y sobrevivir dentro de la célula. Esta gráfica muestra los casos de brucelosis de 1984 a 2018. Bueno, nos demuestra que somos endémicos en esta enfermedad, como ya lo había dicho, ¿verdad? También se ve que en los últimos años va hacia la baja, ¿verdad? Tendríamos que ver qué sucedió en 2019 y qué está sucediendo en 2020 para ver si esta tendencia continúa. Esta gráfica muestra los casos de brucelosis de 2015 a 2018, en donde estamos viendo también los casos en mujeres y los casos en hombres. ¿Qué observamos? Pues que hay más casos en mujeres. Esta otra gráfica nos muestra los casos de brucelosis por grupo de edad, y entonces estamos observando que de 25 a 44 años son el mayor número de casos que se presenta. ¿Sí? Esto fue en el año 2018. Esta transparencia nos resume en qué consiste el diagnóstico. Un paciente llega con el médico y le refiere que tiene fiebre en las noches, en las mañanas se encuentra bien y otra vez en las noches se repite esa fiebre. Le comenta que tiene varios síntomas como debilidad, dolor lumbar, en fin, todos los síntomas que tiene. El médico toma signos y aparte comienza a hacer preguntas. ¿Cuál es tu ocupación? Si ingirió leche o queso fresco, si ha viajado y en dónde. Con base a esta información, él establece un diagnóstico clínico de brucelosis. Para llevar a cabo el diagnóstico de brucelosis, podemos hacerlo en 3 niveles: diagnóstico microbiológico, diagnóstico serológico y diagnóstico molecular.
En el caso del diagnóstico microbiológico, las muestras de elección son sangre y médula ósea. Para la médula ósea se necesita hacer una punción, lo que implica un método invasivo y doloroso. Y aunque es más sensible, se prefiere extraer la sangre del paciente. Entonces, con esta sangre se hace un hemocultivo, ¿sí? La sangre se inocula en un medio, ya sea líquido o en un medio bifásico, como se muestra en el dibujo. En este medio bifásico estamos hablando que tiene una fase líquida y una fase sólida. Este medio tiene la ventaja de que podemos observar en la parte sólida cuando hay crecimiento y en ese momento hacer la resiembra. En el caso que se siembre en un medio líquido, la sangre, pues lo que necesitamos es hacer frotis periódicamente y hasta que nosotros veamos que existen bacterias, se hace la resiembra en un medio sólido. A partir de ahí podemos hacer las pruebas bioquímicas y la identificación molecular. ¿En qué consiste el diagnóstico serológico? En el diagnóstico serológico lo que se hace es determinar el título de anticuerpos que presenta un paciente con brucelosis, ¿sí? Entonces, existen varias pruebas, como la prueba de Rosa de Bengala, como la prueba de SAT, que es prueba de aglutinación sérica, o la prueba de SAT, con 2-mercaptoetanol y otras, ¿no? Más. De hecho, el diagnóstico serológico se hace en muchos lugares, es el único recurso que existe para saber si hay brucelosis. Lo malo de hacer solamente un diagnóstico serológico es que no se sabe cuál es la especie que está causando la infección. Por otra parte, el diagnóstico molecular se han empleado pruebas como PCR en tiempo real, y en ellas se está detectando genes específicos para brucela. En cuanto al tratamiento, existen varios. Yo les estoy presentando el de la guía para el diagnóstico y tratamiento del paciente con brucelosis de Senaprece. Y en este hablan de 3 tipos de esquemas, el A, el B y el C. Entonces, por ejemplo, en el A estamos viendo que se utiliza tetraciclina más streptomicina, en el B rifampicina más trimestoprim sulfametaxazol, en el C doxiciclina y rifampicina. Vean, son tratamientos largos, ¿sí? ¿De qué depende que yo use la? Bueno, que el médico, más bien, use la A, B o C, pues depende del tipo de paciente, ¿no? En el esquema A, por ejemplo, se utiliza para adultos o para mujeres que no están embarazadas ni que estén lactando, ¿no? En el esquema B, para niños menores de 8 años, para mujeres embarazadas después del primer trimestre y para ancianos. Y el esquema C se utiliza cuando hay fracaso terapéutico de los esquemas anteriores, ¿verdad? O que la enfermedad sea de tipo crónico. También en esta misma guía van a encontrar otros tratamientos alternativos. El médico va a decidir cuáles darles, ¿verdad? También se han hecho estudios sobre ciertas sustancias para el tratamiento de brucelosis. Entre ellas se encuentra el ácido taurourso desoxicólico, que puede inhibir la replicación de brucela, y la fracción A de la saponina de ginseng, que es una planta, que inhibe la penetración de la bacteria en célula. Bueno, en el control de la brucelosis es bien importante llevar a cabo el control de los animales. Y de los animales, tanto de animales de granja como los animales silvestres, ¿verdad? Pero para esto existe o debe de existir una participación de varios departamentos, como el Departamento de Salubridad, como el Departamento de Agricultura o como el de la industria ganadera. También por la participación de profesionales como médicos, veterinarios y ganaderos. ¿Y qué creen? Falta alguien bien importante. ¿Quién? Por los químicos, ¿verdad? Nosotros hacemos el diagnóstico microbiológico de la brucelosis y el diagnóstico serológico. Bueno,
Cada uno de estos departamentos tiene ciertas funciones, entonces ustedes pueden revisar la transparencia, yo nada más por mencionar algunos, ¿no? Los médicos encargados de ver aspectos de epidemiología, o por ejemplo los veterinarios en el caso de que haya epidemias, ¿verdad? Saber la episotología en animales, o en el caso, por ejemplo, de ganaderos, lo que es la eliminación de animales infectados o la inmunización de terneras, ¿sí? En México, ¿por qué es importante el control de la brucelosis? Porque es un problema grave, económico y de salud pública. Entonces, para el control de la brucelosis existen varias medidas preventivas. ¿Cuáles son? Educar a la población sobre el riesgo de ingerir alimentos contaminados, educar a granjeros, matanceros y empacadores. Sobre todo es importante decirles a los granjeros los riesgos que lleva el tener y conservar a un animal infectado. Generalmente se resisten a matarlos porque para ellos es una pérdida económica. Otra medida es la educación a los cazadores, por lo que les había comentado de que existen animales silvestres. Debe de haber revisión rutinaria de los animales. Se debe vacunar con la cepa REF1 de Brucella melitensis a las cabras. Se debe vacunar con la cepa 19 de Brucella abortus al ganado bovino. Y en humanos se debe de tratar con rifapicina si estos humanos están en contacto con estas vacunas. ¿Por qué? Porque las vacunas son vacunas de bacterias atenuadas, lo que representa también un riesgo para ellos. Se debe pasteurizar la leche y debe de haber una disposición adecuada de los abortos. ¿Qué hay con las medidas de control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato? Bueno, pues la notificación ante cualquier caso. No se requiere aislamiento porque no se transmite en forma frecuente. Ya dijimos que es raro la transmisión de humano a humano. También la desinfección de secreciones purulentas, por ejemplo, de mortinatos. No se requiere cuarentena. No se practica inmunización a los contactos. Inclusive no existe vacuna efectiva para los humanos. Los antibióticos son una buena alternativa de control. ¿Cuáles son las medidas de control ante una epidemia? Pues hay que buscar la fuente de infección común, hay que impedir la comercialización de los alimentos contaminados. En el caso de desastre como temblores o como tsunamis, no hay ninguna. Si hablamos sobre asuntos internacionales, pues es controlar animales y sus productos en el comercio internacional y buscar la colaboración con los centros de la Organización Mundial de la Salud. En esta transparencia quiero que vean las diferencias que existen entre las cepas bacterianas que se utilizan en vacunación, la S19 y la RB51. La S19 es una cepa lisa y por lo tanto posee la cadena O, en cambio la RB51 es una cepa rugosa y no tiene esta cadena. La S19 genera anticuerpos que interfieren en las pruebas diagnósticas. Esto quiere decir que no permite diferenciar entre un animal vacunado y otro enfermo. En cambio, RB51 no tiene este problema. ¿Sí? La S19, cuando se administra en vacas en gestación, puede provocar abortos en el 1.4% de los casos, mientras que la RB51 solamente los provoca en 0.1% de los casos. Chicos, esta es la última transparencia. Solamente me resta comentarles algunas cosas. Las preguntas que tengan las pueden escribir en el foro. Deberán leer el artículo que comprende esta sección y resolver el cuestionario.